Bueno, gracias. Gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a nuestra audiencia en una hora no habitual, pero hay que aprovechar esta oportunidad. Hay que aprovechar esta oportunidad con Bertrand Stern. Nuevamente, gracias a Ángela María y Felipe por hacer parte de este proceso. Muchas gracias a Altor por acompañarnos para la traducción, si es necesario, y también para que participen en este diálogo. Altor, muchas gracias. Como ya sabe nuestra audiencia habitual, atrás está Andrea Castaño. Gracias a ella es que esto es posible técnicamente y ella dialoga con la audiencia. Y pues nuevamente les recordamos que esto es una actividad que hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, desde el proceso de desescolarización colaborativa, un grupo de familias que trabajamos en temas de educaciones alternativas, de alternativas a la educación. Y también esta es una actividad preparatoria del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales. Y pues estamos recibiendo bastante audiencia de hoy. Entonces, para avanzar, pues agradecer nuevamente a Bertrand haber aceptado esta invitación, Bertrand Stern. Y bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Mucho calor en este momento, Bertrand? ¿Cómo te encuentras? No, el calor se ha ido y ahora es un poco más frío, más fresquito. Más fresco. Bueno, Bertrand, como tú nos has dicho y lo hablamos hace unos días que tuvimos una emocionante conversación contigo de casi 2 horas y media y aceptaste esta invitación, que no te incomodan las preguntas que llamamos algunas y algunos personales, ¿sí? Para algunos de los que estamos acá y otras personas con las que trabajamos, lo personal es fundamental para poder entender el aprendizaje, para poder entender los procesos de aprendizaje-educación. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta para entrar en calor, que me parece muy importante. ¿Cómo así que durante 70 años no quisiste ser papá y ahora, desde hace 2 años, empezaste a ser papá? ¿Eso cómo lo relacionas con el aprendizaje y con la educación? ¿Eso cómo lo relacionas? Oh, qué pregunta para empezar. No puedo dar una respuesta buena por el momento. A ver si lo podré un poco más adelante. Otra pregunta, por favor. Bueno. Bertrand, bueno, pasando entonces lo dejamos y a ver si de pronto la entrelazamos y la vamos uniendo ahí en la conversación. Bueno, te quería decir que pues personalmente estoy muy emocionada de que hayas aceptado esta entrevista porque digamos que el trabajo me encontré con tu padre hace como 6 años con Arno Stern y desde ahí entendí muchas cosas, empecé a abrir puertas a muchas cosas, a quitar una cantidad de conceptos que tenía. También quiero contarte, soy madre, padre con Felipe, somos compañeros, acompañamos a 2 niñas, una de 9 años y una de casi 19 años. La mayor estuvo escolarizada, pues digo yo que toda su vida. En este momento está en un proceso de desintoxicación escolar, de volver a encontrarse, y además de lo de la desintoxicación escolar, estamos en una reconstrucción de su crianza y de todo lo que vivió, de todo lo que le quitamos y dejamos en manos del colegio nosotros como padre y madre. Y con la menor estamos también en este proceso, ya estuvo en un jardín alternativo, muy alternativo, le quisimos dar la oportunidad como su hermana, pero eso, digamos que dejamos su individualidad y pensamos que le servía al mismo colegio, la pasamos ahí, pero tampoco no se adaptó, luego pasó a un colegio semi-alternativo, luego a otro muy alternativo, o sea, hubo un proceso donde ella misma nos manifiesta que no está bien, que no está cómoda, entonces, pues a raíz del proceso que llevo investigando, empezamos a decir, bueno, acá hay algo que parar, hay algo que
revisar y que no está bien. Entonces, en ese proceso empezamos a investigar, y ahora estamos en casa. La hija de 9 años está en casa, está fuera del colegio. No quiso volver al colegio. No quiso volver, y estamos en este proceso de aprendizaje, llamarlo así, libre, de acompañamiento respetuoso, pues, de nosotros, de tratar de cuidarla, de cuidar esos intereses, de cuidar sus procesos, y pues de acompañar también a la mayor. En ese proceso también nos hemos encontrado con muchísimas familias, que también, que estas conversaciones las hemos llevado al interior de muchas familias del barrio, de la comunidad, de abrir esa puerta, incluso también con maestros en colegios. Hemos empezado a abrir esa puerta. Eso te lo hago también porque quiero hacerte una pregunta que no puede faltar, que yo decía no puede faltar, y es que yo quiero saber en ti qué ocurrió, qué pasó, qué desafío tuvo el juego de pintar. ¿Qué sucedió en tu vida con el juego de pintar? Te lo digo con un profundo respeto y admiración por la teoría de la formulación, por lo que sucede allí, y cómo como madre aprendí tantas cosas en temas de respeto hacia esos seres, ¿no? De sus intereses, de no intervenir en esos procesos. Mira, el juego de pintar es como una cosa natural como el comer y el dormir. Y si me preguntas si duermo en una cama o si duermo no sé dónde, es una pregunta, para mi sentido, una pregunta secundaria. El juego de pintar para mí era esencial, sí, naturalmente, primordial, me ha acompañado los primeros 20 años de mi vida, y era muy natural, como estar en casa, o como cosas muy naturales. Lo que la gente dice sobre eso es generalmente visto de fuera o sentido de fuera. Si lo vives, si lo haces, si es una parte de tu vida, verás que la pregunta es otra. Ahora, en mi caso, o para mí en mi vida, el juego de pintar era mi salvación, porque yo estuve en las escuelas, en varias escuelas, y no era un momento de felicidad, ¿cómo se dice? Felicidad. O sea que para mí es el juego donde pudo ser yo mismo. Ese luego era como un socorro, como un refugio, socorro, si quieres. Refugio. ¿Sí? Pero yo no quiero hacer una religión o un dogma o no sé qué. Era una experiencia. No, experiencia no es la palabra buena. Era lo que tuvo la suerte de vivir. Punto. No hay más. Si me permites, quiero venir a otro punto de lo que dijiste antes. Yo soy un filósofo, y la calidad de los filósofos son de pensar, y de pensar de manera crítica. Ahora, yo quiero hacer una diferencia fundamental entre la ideología escolar, las instituciones escolares y la escuela misma, porque esas tres cosas no son las mismas. Las ideologías son lo que está en nuestra cabeza, lo que pensamos que tiene que ser, como se dice la ideología medical o la ideología del tráfico o no sé qué, de la velocidad.
o la ideología de la nación, de la guerra, del ejército, no sé qué, no importa. Es una cuestión de ideología. La institución escolar es primero un sistema, un sistema, la creencia de que podría haber, que no se puede estar afuera de esa institución. Y después, perdón, y al interior de esas instituciones hay lo que llamo los mitos. ¿Dicen en castellano los mitos? Sí. ¿Y Mythen? Sí, mitos. ¿Ja? ¿Los mitos? ¿Sí? Los mitos. Por ejemplo, si no te vas a la escuela, no podrás leer. Y si no puedes leer, no tendrás diploma. Y si no tienes diploma, no podrás trabajar. Y si no trabajas, no, etcétera, etcétera. Eso es una barbaridad, pero la gente lo cree. Bueno, y después de eso hay la escuela misma. La escuela con toda la gente que está aquí, con las mesas y las clases y el patio y no sé qué, todo lo que hace parte de la escuela. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay gente que cree que la escuela, la tercera cosa que he dicho, que la escuela sea mal y que la única solución es de poner la escuela a casa, de hacer la escuela en casa, lo que se llama con la palabra inglés homeschooling. Bueno, y eso digo no, porque la escuela en casa es peor que la escuela en la escuela, porque eso es una forma que hace de la madre y del padre un maestro de escuela. Y eso no puede ser. Yo como padre no estoy aquí para que mi hijo o mi hija pueda leer o no sé qué. Si nosotros descubrimos sacas El callejón sin salida. Sí, el callejón sin salida. Sin salida. Si nosotros entendemos que la escuela, el sistema escolar es perdón. Es un callejón sin salida. Un callejón sin salida, tenemos que hacer otra cosa. Y esa otra cosa es éticamente diferente. Y lo que yo digo, lo más importante, se dice en castellano la confianza, das Vertrauen, ¿ya? Es la confianza. Sí. La confianza a la persona, a su vida. Un ejemplo, yo no puedo decir el momento al cual una persona depende de su edad, una persona descubre, digamos, el leer o el escribir o otras cosas, no importa. Eso depende de la persona misma. Y todos los programas escolares tienen grados y dicen en la primera clase tienes que descubrir eso, en el segundo. Y si eso los transpones a casa, tendrás que hacer lo mismo en casa. Y eso no es una cuestión de falta de confianza. Si tenemos confianza, es una situación ética radicalmente diferente. Bertrand, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros, a eso acá, nosotros en pequeño, lo que hacemos lo llamamos acompañamiento del aprendizaje, más que una imposición, ¿no? Nosotros hacemos eso, hacemos un acompañamiento del aprendizaje, a veces lo llamamos natural o a veces lo llamamos aprendizaje libre,
que me lleva como a una pregunta ahorita que escuchaba también a Bertrand. Bueno, nosotros estamos de acuerdo, nosotros no creemos que el homeschool sea para nosotros es la reproducción del colegio en la casa, ¿no? En muchos casos hay imposiciones religiosas o ideológicas que generalmente pues problematizan muchísimo más la situación, ¿no? Dentro de toda esa institucionalidad que estaba hablando ahorita Bertrand, me lleva a una pregunta que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos investigando un poco de Bertrand, y es, para nosotros en estos procesos de desescolarización, Ivan Illich es un referente muy fuerte, ¿no? Sí. Y en lo que leí, Bertrand tuvo un encuentro con él, con Ivan Illich. Me gustaría que nos contara un poco cómo lo marcó Ivan Illich en su vida, en su proceso, que va como enlazada con otra pregunta que ya tenía que ver como un poco con la película, que es cómo alimentó ese encuentro con Ivan Illich todas esas motivaciones y todo ese proceso que tiene Bertrand dentro de su pensamiento con respecto a la escuela, y fuera de eso ya un pensamiento que viene de niño también, que no entiende la escuela como la entiende la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué sembró allí Ivan Illich, ¿no? Pues mira, Felipe, tengo que decir, perdona para que ese es tan complicado, hubo 3 diferentes encuentros con Ivan Illich. El primer encuentro, que no era personal, era el encuentro que mi padre tuvo con él, y la influencia que Ivan Illich tuvo sobre mi padre, y las consecuencias fueron el deseo de mis padres, de mi padre y mi madre, de salir del sistema escolar. Pero hay un pero. El pero aquí está que ellos no sabían cómo hacerlo. O sea que había una forma de ¿es esquizofrenia? Sí. ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia. Ah, sí, porque había el deseo de salir, pero la imposibilidad de hacerlo. El segundo encuentro con Ivan Illich era un encuentro a través de leer, de lo que escribo. Y eso era fundamental para mí. Y el tercer encuentro era un encuentro personal, 2 años antes que Ivan Illich muriera, y eso era muy problemático. Para mí, me hubiera gustado de haber otro intercambio entre él y mí, pero yo creo que era ya muy enfermo, y además había el problema que él no le gustaba que la gente le recuerden lo que había escrito 20 años antes. Bueno, yo quiero decir otra cosa importante, para mí importante, y para mi formación de filósofo. Ivan Illich era muy importante para mí, para el método, el instrumento de poner de Infragestellung. Cuestionar. Gracias. De cuestionar la civilización y sus instituciones. Pero una cosa es importante: Ivan Illich no le interesaba generalmente la gente, el humano. Para él, su focus era solamente las instituciones. Es un poco general y no es muy, pero su trabajo era la lengua, la medicina, la escuela, el tráfico, etc. Pero el humano no era en el centro de su interés.
para eso tuvo otro encuentro con otra persona que murió hace 3 meses, que era Eckhard von Braunmühl, el autor de un libro del año 1975 que se llamaba Antipedagogía, la antipedagogía. Antipedagogía. Y eso era importantísimo para mí, porque eso era la repregunta de muchas cosas. Será como un complemento a la parte de Ivan Illich. Sí, el complemento humano, la persona. A ver lo que la educación hace de la gente y a ver cómo se sale de la ideología pedagógica. Pedagógica que quiere decir hay que conducir la gente de una parte mala o de una parte mala a una parte que sea mejor, que se llama la civilización, por ejemplo. Okay. Sí. Bueno, y eso era un encuentro fundamental en mi vida, el encuentro con Eckhard von Braunmühl. Y digo que así, como la gente tiene dos piernas, yo tuve esos piernas, ¿sí? Pies. Piernas. Sí, gracias. El uno en las instituciones y el otro en la pedagogía, que ambos no lo quería dejar como estaba. ¿Es una respuesta? Muchas. Más sí, preguntas, sí. Hay más preguntas, ¿no? Bertrand, yo voy a insistir en una perspectiva de esta conversación, ¿no? El trabajo que hago desde hace años en estos temas de las alternativas educativas es un trabajo principalmente académico, pero con una característica fundamental, ese trabajo académico que tiene que ver con el análisis etnográfico y autoetnográfico, ¿sí? En ese sentido es la necesidad, o sea, soy también un aprendiz yo soy un aprendiz de filósofo y creo en esa filosofía que permite plantearse preguntas sobre la vida concreta, ¿no? La vida concreta, ¿sí? Cuando hablabas ahora de Ivan Illich, una de las cosas que me parece muy interesante de la vida concreta de Ivan Illich es cómo se atendió él durante muchos años un cáncer. O sea, él que tenía una reflexión profundamente crítica en relación con la institución médica, no se dejó atender de forma convencional por la institución médica. O sea, su conocimiento lo ponía en práctica, ¿sí? Y eso, pues, me parece muy interesante de esto que estamos conversando contigo, y quiero también, pues, volverte a plantear entonces una pregunta sobre lo personal. He tenido la oportunidad de tener unos 2 encuentros con tu hermano, con André Stern, ¿sí? Pero con André no hemos empezado a profundizar como siento que estamos empezando a profundizar contigo en estos temas. Yo quisiera preguntarte, como mucha gente cada vez conoce más a André y queremos también que te conozcan más a ti, por eso estamos haciendo esto. Nosotros hemos ayudado desde hace años a divulgar el trabajo de André, pero hace pocos años tú no estabas en mi radar. Solo en el 2017, cuando algunas personas de Alemania me contaron que estabas haciendo la película, empecé a saber de ti en el 2017. Ya de antes sabía de André. Entonces, para preguntarte, ¿en qué coinciden ustedes con André? ¿Qué tanto suscribes? ¿Cuánto estás de acuerdo con lo que plantea André y cuánto no? ¿Y por qué? La pregunta es doble y también es personal, porque lo personal es político, lo personal es filosófico profundo. ¿Y por qué tú sí escuela y por qué André no escuela? La segunda pregunta, para empezar, las experiencias que mi padre tuvo conmigo eran tan negativas que
él tuvo la decisión en su segundo matrimonio que su hijo y su hija no tendrían que volver a hacer lo que yo tuve que sufrir. Eso era digamos, el momento inicial para mi padre de tener ¿sí es el coraje? Coraje. El coraje de decir no. Ese coraje no lo tuvo porque era joven y idealista y pensaba que que fuerza otra escuela sería mejor o otro país sería mejor, depende, y eso era la razón por la cual yo visité 13 escuelas en mi vida, a pesar de las escuelas que visitó después como un filósofo, pero digo para mi formación o mi no formación. Y para André y su hermana, Eleonor, la cuestión, el problema no existaba jamás, ya estaba resuelto, y eso es importante. ¿Vale? Erwin, ¿vale? Vale, muy bien. Ahora, lo importante que quiero decir es lo siguiente. André tuvo la suerte de escribir un libro en el cual podía escribir su vida, su biografía de una persona que no ha estado en la escuela. Y con mucha suerte, con un buen editor, su libro fue un bestseller, bestseller. Bueno, sí. Y eso era el empezar de su carrera, de su vida, que hubiera podido ser mucha otra. Él pudiera ser un guitarrista, por ejemplo, o no sé qué, o otra cosa. Bueno, para mí, yo no tengo la suerte o la mala suerte de combinar mi filosofía con mi vida. Eso no es un sistema cerrado, digamos. O sea que para mí escribir era siempre una reflexión, y esa reflexión no le gusta a mucha gente porque es difícil. Es difícil porque hay que reflexionar, hay que ver, hay que comprender, hay que entender, y que ver las consecuencias de lo que se lee. Y yo nunca tuve la suerte o la mala suerte de haber un editor, digamos, bueno o prospectivo. O sea que mis libros no tienen el éxito que tuvo el libro de André. Hay otras cosas que no son tan importantes, que dependen del carácter, ¿sí? El carácter de él y el mío. Si me permites de decirlo de manera no tropo agresiva, yo, a ver si me crees que a mí me falta el narcisismo para ser un autor popular. Para mí eso no era en el centro de mi acción. Y para ser un autor con éxito hay que tener una porción de narcisismo. No lo tenía, no lo quería. A mí me parece más importante de tener un mensaje muy claro. Ahora, digamos, André también tiene un mensaje claro, pero es un mensaje muy personal que tiene que ver con su vida a él. Para mí no. Para mi mensaje no tiene una relación directa con mi vida. Hay una excepción.
un mensaje claro, pero muy comercial. Yo se lo he dicho, André, yo se lo he dicho a él. Muy claro, pero muy comercial, demasiado comercial. Sí. Yo tengo que hacer una remarca, ¿sí? Yo he escrito hace 2 años un libro que se llama Gabriel y que es un libro, una reflexión, sobre unas cuantas partes de mi vida, pero es una reflexión. Y eso tengo que decirlo porque tú has dicho, Erwin, has dicho algo que tengo que, perdóname, que corregir. Yo no, yo soy un filósofo, eso es mi calidad, pero no es lo mismo que de hacer una filosofía. Lo que yo hago no es una filosofía. Yo soy un filósofo, sí, porque tengo que pensar, que invitar a una reflexión. Pero eso es mi instrumento de trabajo, como para otra persona el bolígrafo o no sé qué. Eso depende, por el teléfono o no sé qué. Pero el resultado no es una filosofía. Yo no escribo libros de filosofía, no lo más mínimo. Como decía mi profesor español, no lo más mínimo. Me surge ahorita una pregunta para Bertrand. Bertrand dice que es un filósofo independiente, ¿no es cierto? Sí. O sea, es freelance, creo que utiliza la palabra freelance también. ¿A qué se refiere con que es un filósofo independiente, precisamente, no? No, o sea, los filósofos tienen en el fondo también un pensamiento político, religioso, ¿no? Siempre hay en el fondo algo que maneja su pensamiento. Me parece muy interesante esto independiente porque yo lo asocio con que es independiente a todas estas características que uno tiene como ideología de pronto, ¿no? O que muchas personas, no sé si estoy acertado en eso, no sé si Bertrand quiere contarnos un poco a qué se refiere con independiente, filósofo independiente. La independencia es lo mismo que la libertad. Lo que quiero decir es que el pensar tiene que ser libre y tú no puedes ser libre si estás en una situación de dependencia. Y si estás, por ejemplo, en la universidad y que tienes estudiantes que tienen que hacer un diploma y no sé qué, tu trabajo de filósofo va a ser, a lo menos generalmente, un poco falsificado. Y eso es lo que quiero decir. Yo no estoy en ninguna institución. Lo que no quiero decir es que no me voy, porque sí me voy a instituciones. Cuando me invitan, estoy en la universidad, a ver si me invitan en Venezuela, en Caracas o en otras partes del mundo. Sí me voy a instituciones, me voy a la universidad y de vez en cuando me invitan en escuelas para hacer una conferencia o no sé qué, pero fundamentalmente me quedo libre. Y eso lo quiero decir con la palabra independiente o freelancer. Me surge otra inquietud. ¿La película podría ser ese mecanismo o esa herramienta tipo libro para expresar algo que piensa Bertrand en medio de su reflexión con respecto a las instituciones y a la escuela, a la libertad, o cuál es la motivación que llevó a Bertrand a crear esta película? Sí, muchas gracias para esa pregunta que es verdaderamente muy importante. Sí. Te voy a contar cómo ocurrió, que era la génesis, ¿sí? Génesis, el inicio de la película. Yo tenía un amigo al cual le gustaba mucho una película, no te voy a decir cuál, y él me dijo, mira, esa película es maravillosa, y yo dije,
perdón, a mí no me gusta. Y su contesta era, pues, hagas tú tu propia película. Haz tu propia película. Sí. Y yo pude solamente reír porque yo no soy un hombre de película, yo soy un filósofo. Pero 3 semanas después de 3 semanas, por la mañana, tuvo la intención de escribir un texto para una película, que me venía así, una idea. Y yo pregunté a una amiga, una colega, lo que pensaba de esa idea, y estuvimos ambos, ambos teníamos la certitud que la única persona para hacer esa película era Joshua Cohens, que lo conocimos de otras películas y de otras formas. Y yo escribí a Joshua y le pregunté lo que pensaba. Y la primera reacción era, pues sí, podemos hacer una película, sería una buena idea de hacer una película. Y yo le pregunté cuánta costa. ¿Sí? Y él me dijo, pues mira, yo pienso entre 30 y 50 mil euros. Era el momento en el cual mi madre murió y me dejó un poco de dinero y yo para mí dije, bueno, ese dinero lo voy a poner para la película. Ahora, ese amigo, Joshua, tenía una amiga que era también en la película y que me dijo, mira, tu texto está muy bien, pero no es una película, no se puede hacer, no es posible, porque es es como un... se trata de una cosa como si fuera, pero es no. O sea que, no perdón, mi idea era un documentario visionario. O sea que una combinación, ¿sí es en castellano la cuadratura del círculo? ¿No? ¿La cuadratura del círculo? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea que una cosa imposible. Y después de eso, Joshua tuvo la idea de preguntar a un amigo que era escritor de escribir un texto para una película. Y eso fue el principio de esa nueva idea que después de 5 años de trabajo salió en el mayo del año pasado. 5 años y no hay realmente mucho dejado de mi idea, de mi primera idea en la película actual. Pero no la idea, pero el gusto, digamos, ¿sí? Sí, se ve que tengo que hacer. La esencia, decimos acá, como el fondo. Muy bien, la esencia, sí. Eso es la historia de Carraba. Hay una pregunta. Si me permites, una pregunta. Dale. Hay un término que también leí sobre, que no sé si es tu término, para que también me lo aclares, el de educación gratis, ¿no? Que también es educación gratuita o gratis, no sé, ¿sí? Para que ¿a qué te refieres con ese término, con esa frase, y cómo está involucrada dentro de la película, ¿no? Dentro de todo lo que nos muestras allí? Porque para mí la película es una provocación, ¿no? Es revisar, es como una provocación a revisar otras formas posibles de hacer las cosas, ¿no? Entonces es que me invita también a pensar, y es lo que hablamos, que la vida misma se convierte en el aprendizaje, ¿no? En la vida misma. Y en la vida misma no es en la casa, la vida es todo, ¿no? Todo lo que está alrededor de los seres humanos. Entonces, para que también me aclararas o me contaras un poco a qué te refieres con el término de educación gratis.
antes de dar una respuesta imposible, perdón. Sí, has dicho que es una provocación. Provocare significa decir para algo, para alguien, provocare. Ajá. Y si esa película es una provocación, muy bien. Eso quiere decir, el sentido de la película es de decir lo que tienes en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en dentro. Sería muy bien. Esa provocación sería muy positiva. O sea que la visión, a mí me gusta la palabra de visión. La visión, el aspecto visionario de la película quiere hacer descubrir o hacer que descubres lo que está en ti, pero que acaso no tenías la posibilidad hasta ahora de ver, de creer o de escuchar la voz íntima. Eso es el punto de la provocación. Mira, para la palabra educación tengo un problema, porque la palabra de exducare, educación, exducare significa en las lenguas normales que hay que salir de un estado negativo y de entrar en otro estado. Eso no es el sentido que quiero decir o que quiere transportar la película. Ahora, en los países ingleses, la palabra education tiene un sentido muy diferente, porque education en English significa aculturación. Y esa aculturación es una cuestión natural. Es como el aire que respires, no lo pagas. Naturalmente es gratuito. El agua que quieres beber tiene que ser gratuita naturalmente. No lo es, pero tendría que ser, porque son cosas comunes de nosotros, de todos nosotros. Y para eso no hay derecho de hacer aquí otra cosa que sea no gratuita. La escuela no es gratuita porque costan muchísimo dinero. Solamente una indicación. En Alemania, las escuelas cuestan al Estado 130 millardos de euros cada año. 130 billones de euros. Billones. Esos son 1.800 euros por cabeza en Alemania. Para cada uno. Sí. O sea que con el mismo sistema, el Estado podría dar a cada persona 1.800 euros cada año para que la persona tenga la libertad de formarse de su instrucción personal. Y sin cambiar nada en el Estado mismo. No es lo que yo quiero, pero solamente lo que por el momento son die Ausgaben. Los gastos. ¿Sí? ¿Los gastos? Sí, los gastos estadísticos en Alemania. Bueno, o sea que lo que quiero decir es que si tenemos que andarnos fuera de la idea del dinero, y por eso la cuestión de la gratuidad es un poco más complicado que solamente de tener un ministerio de la educación gratuita. Por eso se llama un ministerio de la formación libre o de la instrucción libre. Es una... Gracias. Sí, Bertrand,
quisiera hacer un par de comentarios para ver qué consideraciones te surgen de eso. Un primer comentario es que a principios de los años 2000, cuando iniciamos el trabajo de investigación académica más sistemático sobre estos temas, nos llegaba información, y un poco por las limitaciones también del idioma, que en Alemania estaba completamente prohibida alternativas educativas a la escolaridad, ¿sí? Luego, a través de los años, me fui encontrando con experiencias, con información, con datos de familias que estaban haciendo resistencia a eso y estaban buscando maneras de hacer educación, aprendizaje libre o otras formas, no necesariamente escolaridad obligatoria. En el año 2018 estuve varias veces en Berlín y me encontré con bastantes familias que han encontrado mecanismos de resistencia y de disidencia a este proceso, y cada vez son más. No son las más, no serán las más tampoco, pero cada vez son más familias. Entonces, me pregunto, ¿qué estás percibiendo? ¿Qué estás sintiendo de los efectos motivacionales que puede estar generando una película como la que tú has generado en esas familias alemanas y otras que probablemente el miedo no les ha permitido dar pasos en ese sentido? Yo quisiera, ya que estamos hablando de la película, contarte que, pues, otra de las características un poco extrañas de mi trayectoria como investigador, como académico, es que, pues, manifiesto mis emociones. A mí la película me hizo llorar, como te lo dije en una conversación anterior. Yo lloré de la emoción por la película. Para mí las películas son relatos cortos, son relatos muy cortos. En una película no se puede decir todo lo que se quisiera decir, pero una película desde donde se hace, quien la hace, ustedes, las personas que participan en las películas, y allá en Alemania, pues me emociona porque seguiremos siendo pocos los que estamos buscando alternativas, investigar, evidenciar alternativas de aprendizaje, alternativas a la escolaridad obligatoria, a la enseñanza obligatoria, a las tareas obligatorias. Pero, ¿qué efectos estás sintiendo con esa película? Y quisiera también un poco provocar a Altor en relación a que ojalá pregunte, porque cuando tuvimos una conversación anterior contigo, Bertrand, fue para mí muy interesante una pregunta que te hizo Altor a ti, porque como él lee en alemán, encontró unos mensajes en la película que están en alemán, y para mí, que no sé alemán, pues no lo podía descubrir. Entonces te hice una pregunta muy interesante en torno a uno de los mensajes que están en alemán, y también nos decías antes que esa película fue hecha en alemán y para personas probablemente que entienden alemán. Si tú hicieras esa película, si tú la intentaras hacer en español, ¿cuáles de los mensajes que están en alemán, cómo los pondrías en español? Pues mira. Altor, perdón, Bertrand, Altor, ¿quieres preguntar? Sí, mira, el año pasado me fui al al FASE, Festival de Actividades Educativas y Creativas en España. Y para eso tuvo la suerte de presentar esa película en España en español. O sea que hay una versión con los subtítulos españoles. Ahora no se puede traducir todo. Traducciones son siempre una parte de un todo, pero no son la integralidad del mensaje posible en Alemania. Lo que quiero decir, lo que es más importante, es que las ideologías escolares no están tan diferentes en Venezuela y en Alemania. Lo que será muy diferente, probablemente, es que las autoridades, el sistema
el ministerio, no sé qué, sí, las autoridades escolares alemanes son más que restrictivas. Es un sistema muy antiguo que tiene más que 200 años, que viene de la Prusia se dice, Preußen, ¿ya? Sí, Prusia. Prusia. Y que no ha cambiado mucho, uno de los vestigios de muchos años, muchos siglos pasados. Pero lo que quiero decir es que esa obligación es parte de lo que, esa obligación es lo que la gente, no, perdón, otra manera. Tranquilo. Sí. Hay gente para la cual la obligación escolar es una suerte, o lo cree, lo dice. Eso no lo podemos cambiar. Pero hay gente, hay padres y madres que ven sus hijas y sus hijos sufrir en la escuela. Y ese sufrir, ¿ya? Dice. Sí. ¿Sí? Ese sufrir no lo quieren dejar y quieren cambiar. Ahora hay 2 o 3 maneras de cambiar. La primera reacción normal de los padres que no quieren que sus hijas o sus hijos sufren más es de cambiar la escuela. O sea, que se van de la escuela A a la escuela B, de un sistema a otro sistema, pero se quedan en el sistema escolar. Otros padres y madres van a decir, como no es posible quedarse en Alemania, nos vamos. O quedamos aquí, pero no queremos que la autoridad lo sepa. Y eso es muy peligroso. Y hay ahora mismo unas cuantas familias que van en la oposición. Y eso es nuevo. Ahora bien, hay 2 sistemas de oposición. Hay la oposición que viene de manera emocional y hay la oposición racional. Y yo voy, ¿sí? Acompañando, ¿sí? Acompañando familias que desde el principio tienen un camino racional. Te voy a cortar eso lo que cuento, diciendo solamente que hace una semana nuestro abogado pudo obtener ¿sí? un juicio positivo, que es el tercero juicio positivo en Alemania desde los últimos años. Un juicio positivo, una sentencia positiva. Un fallo a favor. Un fallo a favor. Sí, gracias. Que no es lo mismo que lo que pasa generalmente, generalmente se condena a la gente o se va a hacer lo que se llama en alemán eine Verfahrenseinstellung. La justicia dice no ha sido nada, no hubo nada y schwamm drüber, como se dice. Estoy buscando. Verfahrenseinstellung. No se abrió caso. No hubo caso, no se abrió un caso. Sí. Dicen que ha acabado Es nulidad de proceso. Nulidad de proceso se llama acá. Nulidad de proceso. Bueno, pero en el caso que empezó hace 6 o 7 años, la familia tenía una posición muy clara y no eran una escolarización a casa. Eso es importante. No, el hecho no era que los padres querían no era homeschool. No era homeschool. Sí, no era eso. Y eso lo podrían, y el juez tenía die Aufgabe. La tarea. La tarea, sí, de
de ver lo que decía la autoridad escolar. Y la autoridad escolar solamente decía, la chica tiene que ir a la escuela, que es obligatoria. Es el único argumento que tenía, no había otra cosa. Pero era muy claro que, los padres no eran la gente que decía no irá, pero la chica había dicho claramente, yo no me voy a la escuela. ¿Qué quieres hacer como juez en ese caso? Bueno, lo que quiero decir es que en ese caso, y hay otros, es una victoria. Es una victoria y esa victoria es paralela, ¿sí? Paralela a la película. Sí. O sea que hay un cambio de mentalidad. Un cambio muy lento, muy lentísimo. Pero hay más gente que después de la película, cuando estoy ahí como para un diálogo con la gente, con el público, hay gente que empieza a descubrir la visión de una cosa que era un tabú antes. Y el romper con el tabú, ¿se dice? ¿Sí? El romper con el tabú, eso es una liberación, liberación. Una liberación, gracias. Una liberación fundamental y que no hace daño, lo contrario, wohltuend. Hacer como un bien, como hacer sí. Bueno. Sí, hacer un bien. Sí. Me surge una inquietud antes ya de que Altor nos ayude, por favor, con las preguntas que hay en el chat. Sí. Nosotros, o sea, ¿cómo ve Bertrand la escuela como frente a esos niños que son maltratados en el hogar, ¿no? O sea, aquí en Colombia, las escuelas son refugios para muchos niños que son maltratados en su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo ve Bertrand esa figura, esa figura que tendría la escuela en ese momento, ¿no? Pero si una cosa es buena, no hay necesidad de hacer una obligación. Punto. Si a mí un maestro me dijo algún día, en nuestra escuela, nuestros alumnos pueden tener una comida calda, warmes Essen. Al día. No, ¿cuál es la palabra completa? Ein warmes Essen, eine warme Mahlzeit. Una comida caliente. Sí. Caliente, ¿verdad? Una comida caliente. Es la única comida caliente que tienen todos los días. Y yo pregunté a ese maestro, por favor, ¿qué relación hay entre lo que usted propone y la obligación? Si la comida es buena y la gente quiere comer, la gente va a venir libremente. No hay necesidad de decir que tienes que estar ahí a las 7:30 de la mañana y no hay necesidad de tener esas, no sé qué, los diplomas y todo. No, lo haremos de manera independiente. Y eso es importante. O sea que sí, es necesario haber unos cuantos lugares donde la gente puede ir, naturalmente, como las bibliotecas, como un estadio, como una piscina, como no sé qué. Sí, pueden haber también en nuestras sociedades luegos privilegiados donde la gente se va libremente. La pregunta importante es ¿para qué hay que hacer una obligación? Una obligatoriedad. Obligatoriedad, sí. Ok. Para la gente que no sabe, porque de pronto hay personas perdidas en la audiencia. Alemania es un país con una burocracia muy fuerte
y donde Sí. todo se tramita por sistemas legales. Entonces, a los padres que se niegan a llevar a sus hijos a las escuelas son penalizados con un proceso legal, ¿sí? Eso es un proceso penal real. Acá nosotros no tenemos una entidad que se encargue como de vigilar todos los casos de gente que no manda a sus hijos a las escuelas o, por ejemplo, en áreas rurales donde el acceso a una escuela es complejo, no existe como la imposición de que el niño tenga que ir o en zonas de conflicto, todo ese tipo de cosas. Pero en Alemania todo se resuelve mediante corte, ¿sí? Y normalmente los padres terminan pagando con prisión en los casos más extremos, si se considera que hay maltrato también adicional al hecho de negar al hijo el acceso a la escuela, o terminan pagando multas grandes por no enviar a sus hijos a la escuela. Perdona, un momento, por favor. Es verdad, pero hay más que eso, no solamente de pagar una multa. En muchos casos, la hija o el hijo se lo van cogiendo de la familia afuera, en una, ¿cómo se llama? Una casa. Sí, Una casa. un hogar de paso, básicamente, Sí, para adopción. sí, Ujú. sí, perdona, sí. Hay unas preguntas de la Bueno, audiencia. aquí, perdón, un momento, yo aquí, Altor, Altor, Sí, sí. Altor, Altor, un momento, por favor. Esto, pues, Felipe me parece que introduce un tema que es complejo, muy importante. Aquí en esta conversación van a quedar, como siempre, muchas preguntas. La idea es que nutramos las preguntas, que las hagamos más robustas las preguntas, pero también es necesario como intentar poner la voz de otras posibles interpretaciones sobre el asunto y queriendo profundizar un poco más sobre lo que decía Felipe ahora y de lo que mencionaba hace un momento Altor y a lo que también hacía mención Bertrand. En los meses que yo he estado en Berlín, especialmente en Berlín, también hay evidencias y hay información que habla de maltratos agudos a los niños y niñas en contextos familiares y comunitarios alemanes, ¿no? Sí. O sea, una de las justificaciones principales por las cuales el gobierno alemán, y lo ha dicho en el Parlamento en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ha dicho que mantiene esas restricciones estrictas, entre otras razones, unas por el maltrato a los niños y niñas, y la otra, el peligro de la reproducción del fascismo, ¿sí? Entre otros, son argumentos que utiliza el gobierno alemán. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con este segundo o con el primero, pero hay muchas evidencias que muestran de maltrato a los niños y niñas alemanes en familias alemanes, ¿sí? Entonces quisiera como insistir en esa pregunta y un poco saber más profundidad en el análisis de Bertrand en ese sentido. Esos niños y niñas que están maltratados en las familias alemanes, ¿sí? O que están siendo ideologizados, intentando ser ideologizados en términos de posturas políticas fascistas y otras posibilidades, ¿qué ofrecerles cómo trabajar en esas familias? ¿Cómo trabajar en esas familias y en esas comunidades? ¿Cómo trabajar en esas familias y comunidades? ¿Cómo relacionarse con ellas? Mira, eso es una pregunta no, a la cual no puedo dar una respuesta porque no hay respuesta general. Mi trabajo no es de dar una respuesta para toda la gente. Habrá gente que están en esa situación, como hay pueblos en el mundo que están víctimas del sistema capitalista, fascista, totalitario que vivimos por el momento. Sí, pero el cambiar o el dar un poco de dinero a los esclavos no será la respuesta positiva, constructiva al problema. Por eso digo, lo más importante para mí es la dignidad de la persona.
Y si hay respeto de la dignidad de la persona, eso es incompatible con el sistema totalitario que tenemos. Ahora, eso no será posible para 300 millones de europeos o para 7 billones de personas en el mundo. Eso no es mi problema. Mi problema es adelante la pregunta. La primera pregunta es el sistema ideológico. Y de eso hay que cambiar, hay que salir, porque es un sistema ideológico de la civilización, que lo que se llama la civilización, no puede continuar, no hay salida, no hay futuro. Hay que comprender que eso no es posible. Y la escuela es parte del instrumento de ese sistema. Ahora, sí, tienes razón, es así lo que has dicho. Para mí, si tengo la dignidad de la persona en mi punto de vista, eso es incompatible con la idea de la infancia, la idea de la niñez. Pero eso es otra pregunta que no tenemos que recoger por el momento. En la película hay una frase que no es un zufall, ¿cómo se dice? Zufall. No es un accidente. No es un accidente, sí, porque una persona habla de otra y dice, en mi niñez yo tuvo ese problema, y la persona le respuesta, nosotros digamos un joven, una persona joven. Y eso es importante porque eso es típico de mi pensamiento. Para mí no hay la niñez, no hay el infante, no hay la idea de la infancia. Para mí hay la persona que ha nacido y que vive. Y fuera de las categorías, que son en muchos casos categorías artificiales y no sirven. Y si nosotros podemos aceptar esa idea de la dignidad humana del primer momento, no habrán esas formas de nacimiento. ¿Cómo se dice? Tenemos en Alemania 30% de Kaiserschnitt. Nacimiento con... ¿Otra vez? Kaiserschnitt. Nacimiento cogiendo del... ¿Cómo se llama? Del feto, como sacándolo a la fuerza. Como la... ¿Natural? O... No es natural, no, o sea, como no, medicalización. Hospitalizado. Medicalización. Creo que ya, la cesárea. Cesárea. Corte. Cesárea. Sí. 30% de los nacimientos son así, y eso no es natural, eso es una tontería. Pero tiene razones, hay unas cuantas razones, y eso es solamente un ejemplo para decir, la gente que no acepta eso, pero que dice, nosotros queremos una vida natural, van a empezar esa vida de manera diferente. Yo lo digo porque soy un hombre viejo, pero un padre joven. Un padre joven porque tengo un hijo que tiene ahora 1 año y medio, y ese niño, Gabriel, ha nacido en casa, naturalmente, en la verdad, en el sentido verdadero de la palabra naturalmente. No era sencillo, no era nada, era importante, pero Gabriel pudo descubrir la vida desde el primer momento, no en un hospital, pero en casa, naturalmente. Y eso lo vemos cuando estamos fuera, en la calle o no sé dónde, y la gente ve a Gabriel y
él tiene no sé qué, cómo decirlo, tiene algo que la gente lo ve. Es como no quiero decir un milagro, es terrible esos padres que son, se llaman stolz, ¿cómo se dice stolz en castellano? Orgullosos. ¿Ah? Que son orgullosos. Orgullosos, sí, que para los cuales la chica o el chico son maravillosos. No, eso no es el problema. Pero sí, el empezar en la vida de manera diferente es diferente, tiene consecuencias. Lo que quiero decir, Erwin, es que lo que tú cuentas de Berlín o de Alemania o de Europa o de todas partes de la vida es una consecuencia de una deformación civilizatoria. Y hay que salir de eso. ¡Pum! Gracias, Bertrand. Antes de pedirle nuevamente a Altor que ojalá haga sus preguntas y las preguntas de la audiencia que nos va a hacer el favor, Altor, de transmitir, yo quisiera hacer rápidamente dos comentarios. El primero es que pues, nos van a tocar otras conversaciones largas con Bertrand, porque ya empezó a hablar de por qué un hijo ahora a los 70 años, ya empezó a decirlo, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo es que también estamos de acuerdo en hacer acciones para romper tabús, ¿no? Para romper tabús. Hace 17 años y medio, gracias a la valentía de la mamá del hijo, yo corté el cordón umbilical del hijo sobre la cama en la que dormíamos. Y luego, 3 años y medio después, o sea, hace 15 años, el hijo y yo, gracias a la valentía de la mamá, cortamos el cordón umbilical de la hija, o sea, cortó el umbilical de su hermanita. Entonces, entendemos algunos de qué estás hablando y hace 18 años, cuando empezamos a hablar públicamente en Colombia y en otros países de alternativas educativas, nos decían que estábamos locos, que cómo así que había alternativas diferentes a obligar a los hijos e hijas a ir a los jardines infantiles, a los colegios y a las universidades. Hoy en día, 18 años después, seguimos siendo poquitos, pero ya somos más poquitos. Entonces, lo que quería decir es que estás hablando con personas que nos gusta también ayudar a transformar tabús, pero hay unos tabús que pueden ser riesgosos, ¿no? En este momento de riesgoso, en Latinoamérica, cuando se le acusa ciertas expresiones alternativas de castrochavismo, que hace referencia a Cuba y a Venezuela. Entonces, en ese sentido, quiero aclararte que te estamos hablando desde Colombia, no te estamos hablando de Venezuela ni desde Cuba, porque van a decir de pronto que somos castrochavistas, y no, las alternativas educativas trascienden esos tabúes. No somos castrochavistas, te estamos hablando desde Colombia y vamos a tratar de organizar de alguna manera para que vengas pronto de carne y hueso. Y ojalá que vengas con Gabriel y la mamá de Gabriel a Colombia, a Bogotá. Altor, por favor, tus preguntas y las preguntas de Gabriel. Quería agregar una cosita, un minuto, pues para las personas que de pronto nos están escuchando. En Colombia, en el aspecto legal de lo que es la educación fuera de la escuela o el aprendizaje libre y eso, los casos que siempre se vuelven, que progresan a juicios y todo eso, tienen que ver con el maltrato, ¿no? Y eso es bueno dejarlo claro porque no tiene que ver con que un niño no vaya al colegio, tiene que ver es con las condiciones que está el niño en su casa, ¿no? Con las condiciones en que está ese niño en la crianza. Por eso para nosotros, ya para terminar ya mi intervención, ha sido tan importante la investigación sobre lo que es criar de manera respetuosa y Bertrand utiliza una palabra que para nosotros es muy importante y la ponemos en palabras mayúsculas y es confianza. Tenemos que aprender a confiar en los seres humanos, que estoy de acuerdo, no son niños que se están armando y que son moldeables, no, son personas y son seres humanos, ¿no? Entonces quería como quitar esa inquietud que muchas personas en el medio del homeschool y todas estas cosas le tienen miedo precisamente a esas visitas del gobierno, no sé por qué habrá el miedo, pero realmente los juicios y todo eso que progresa
esa raíz de maltrato y no porque el niño no, o la niña no vayan al colegio. Quería como agregar ese pequeño... Mira, el contrario de lo que vienes de decir, el contrario de la confianza es para mí la palabra mandar, mandar a la escuela. Se manda un paquete, se manda una carta, pero si tú mandas tu hija a la escuela, haces de ella una cosa. Y eso, la palabra de mandar para mí es un ejemplo, pero para mí es un símbolo de la falta de dignidad, de conciencia. A ver si me permites, Erwin, de hacer una reflexión crítica, porque para mí, me perdonas por favor, para mí la palabra alternativa es una palabra problemática. Una alternativa, eso no existe, pero la cuestión alternativa es siempre el uno o el otro. Pero esas dos posibilidades son siempre iguales o similares. O sea que tienes la posibilidad de decir, yo quiero un helado de vanilla o un helado de fresa o no sé qué. Pero la alternativa te dicen a principio dónde está la alternativa. O sea que es siempre the choice, dival, la selección. La Selección entre dos posibilidades iguales. Y la alternativa a la escuela es la escuela. Sí, la alternativa a la escuela es otra escuela, pero es la escuela. Para mí no hay alternativa a la escuela. Hay que salir de la escuela, hay que salir del sistema, de la ideología. Y eso no puede ser una alternativa. Eso es un Ausbruch. Como se... ¿Un Ausbruch? De una cárcel. ¿Como un dicho? ¿Eh? Como escapar. Sí, un escapamiento un escapamiento de un sistema sin salida. Y eso no lo quiero definir con la palabra, es solamente un problema de palabra. ¿Eh? Yo no lo quiero definir con la palabra alternativa. En cierta forma, la alternativa valida la otra opción, ¿no? Sí. Considero algo similar, sí. Me perdonas, pero para mí es importante de salir de la palabra alternativa, para mí. Gracias, Bertrand. Sí, eso, insisto, esto da para muchas conversaciones. Gustavo, el maestro Gustavo Esteva, un colega, fue un colega de Iván Illich en Cuernavaca, Gustavo Esteva. Él viene haciendo unos planteamientos muy interesantes desde hace ya bastantes años y habla la diferencia que hay entre educaciones alternativas y las alternativas a la educación, ¿no? Educaciones alternativas y las alternativas a la educación. Probablemente en tus palabras serían las alternativas a la ideología de la educación, y así lo plantea Gustavo Esteva, que es uno de nuestros maestros, uno de los fundadores de la Universidad de la Tierra, y trabajó con Iván Illich, fue colega de Iván Illich en Cuernavaca, en el CIDOT, en los años 60, pero pues esto va para conversaciones muy largas. Altor, por favor, tus preguntas, las preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Ok. Gerardo Masutier nos dice lo siguiente: existe una idea muy bella en la película que quisiera que profundizara, con todo respeto. Esa idea que me rodea tiene que ver con la noción de familia. ¿Qué piensas sobre qué es la familia? ¿Cuál es ese ideal que insinúa la película? ¿Cómo era el final? ¿Cuál es ese ideal que insinúa la película acerca de las familias? ¿Sí? Como ein Vorbild für Familien. Eso díselo en alemán, qué bueno, díselo en alemán. La familia es demasiado
un tema demasiado complejo para poder desarrollar. Desarrollar. Sí, desarrollar la pregunta, pero la familia es importante, pero no es central, no es primordial. Tenemos una familia, todos, pero hay gente que están en la familia dentro y otros no. En la película, la familia, hay diferentes tipos de familia. Sí, hay el chico que vive con su madre pero no tiene una familia, hay el otro que está debajo del techo y que En el tiene tejado. ¿sí? Para ver la vida familiar de sus vecinos, y hay el joven que está en su familia turca y ¿ah? El del Nuri. taxi. Del Y taxi. que vive ahí cosas importantes, y lo más importante para Nuri, como es un ejemplo, es la confianza de su padre. Mira, hay una situación, una escena, para mí es muy, muy importante. Hay una llamada telefónica y le cuentan que Nuri ha hecho cosas que no tendría que hacer, que eran malas. Bueno, y el padre pregunta a su hijo, ¿cómo haces eso? ¿Por qué haces eso? Y tiene le mira de manera muy mala, digamos. Perdón, no tengo las palabras buenas, pero no importa. Y hay un momento en el cual el padre de Nuri ve su hijo y entiende que su hijo es un genio. ¿Un genio? Sí. 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 Y le toca su cabeza, ¿sí? Y tiene una risa, ¿sí? Un gesto. Ein Lächeln. Sí, tiene una sonrisa en la cara. Una Una sonrisa en la cara. sí, gracias. Y en esa sonrisa hay todo el símbolo de la confianza. Para el padre, ese momento es fundamental. Hay un cambio. Tendía antes sin confianza, no sabía lo que había, y desde ese momento ha visto a su hijo y ha visto el genio de su hijo y tiene el momento de confianza. Eso para mí es fundamental para la película. Eso es otro tipo de familia. O sea que en esa película hay muchos tipos de familia que son en parte normales y en otra parte no son normales. Ese es otro tabú, ¿no? ¿no? Sí. Ese es otro tabú que hay que romper, ¿no? Que la familia es ese pequeño núcleo El chiquito. cocón. Y eso es peligroso porque... Peligroso, sí. Sí. Alto. Sí, hay otra pregunta de Gina Locarrosa. La coraza. Dice... La coraza. ¿Sí? Perdón, sí. Gina La Coraza. Qué pena. Tranquila. Cuando dices que tus padres no tenían las herramientas para sacarlos del colegio, se refiere a ti. ¿A qué te refieres? ¿Cómo tú cambiaste tu manera de acompañar a tus hijos? ¿Y cómo tu camino en la filosofía te ayudó a poner en práctica una paternidad amorosa y desde el respeto al otro? Oh. Muy bien, pero eso es la vida. Es la vida con todo lo que... Es como si tú te vas a pie de un sitio a otro sitio y encuentras un animal, una planta o no sé qué, y te vas a preguntar después, ¿cómo era posible de encontrar eso y eso? Eso es la vida. No hay respuesta dogmática o, digamos, clara. Yo no había un plano. Yo no sabía cuando tenía 10 o 20 años, no sabía dónde sería en el año 2020. No lo sabía y no lo quería saber, no me interesaba. Lo que me interesaba es de vivir y estar, y de estar lo mejor posible, naturalmente.
Me perdona, pero no puedo dar otra respuesta. Sí. Bueno, hay una última pregunta y creo que esas serán todas. Javier Mercedes Salazar pregunta, ¿cuáles son los argumentos que utilizan las familias para que el juez falle a favor de ellas cuando quieren educar a los hijos en casa en Alemania? Me perdona, no es una cuestión de educar en casa. Si eso lo dices al juez, perdiste. Okay. Sí, o sea que la pregunta no, para mí no vale. Con esa situación, la situación es perdida. No hay recurso posible. El juez y las autoridades escolares en Alemania, en Europa, eso no lo quieren. No quieren una educación paralela. Y por eso van a decir no. La escuela es un complemento educativo a la situación, a la educación familiar. Eso es la respuesta. El principio dogmático y de la justicia. Lo que cambia cuando estoy acompañando a las familias es que no es una cuestión entre la familia y el Estado, pero entre la chica y el chico y el Estado. Si la chica y el chico dicen, aló, yo soy una persona con una dignidad, con un derecho de ser libre, etc., hay un problema de violencia, ¿violencia se dice? ¿Sí? Sí. De violencia estructural del Estado. ¿Qué va a hacer el Estado? Si yo digo no y el Estado dice tú tienes que, y yo digo no, yo no tengo que. Eso es el problema, no un problema entre la familia y el Estado. Eso es perdido, no lo han probado hace 50 años, que están probándolo y no hay solución a esa alternativa, alternativa, porque ese es un problema desde el principio de las constituciones legislativas, de hacer una alternativa entre la familia y el Estado representado por la escuela. Eso era la idea a principio, que no era posible dejar los niños, y digo niño en ese caso, los niños en casa. Por eso había la escuela obligatoria, la idea de la escuela obligatoria. Pero si ahora la situación nueva, la situación de Karabaj, es de decir, aló, soy yo, y yo digo no, y yo quiero otra cosa, es un problema de violencia del Estado. Si es permitido que el Estado sea violente contra un joven de 7 o de 9 o de 12 años o de 15 años que dice no. Claro, ¿vale? Bertrand, para despedirnos, ¿qué quiere decir Karabaj? Karabaj, que es la palabra primero que está antes de la vida sin escuela. Karabaj, ¿qué quiere decir Karabaj? No te lo voy a decir porque eso es un secreto que se encuentra en la película. Es la... Pero si yo ya vi la película, sí, pero no, ¿qué hago? ¿Cuántas veces tengo que verla? Mírala otra vez que está. Sí. Ya está. No, pero a mí me gusta que me cuenten las películas. Yo la vi. ¿Qué quiere decir Karabaj? Revísala. Bueno, a mí sí me gusta.
Yo en eso también soy raro. A mí me gusta que me cuenten las películas, me gusta que me Pero cuenten, mira que como me gusta que me cuenten los libros. es un encuentro muy bonito cuando pasa eso y uno se da cuenta. Entonces, date la oportunidad de encontrarla. No sean tan escolarizados, no sean profesores y profesores tan escolarizados. Díganme la respuesta, díganmela, no me manden a estudiar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es Caravaggio? No te estamos mandando, te estamos diciendo que te des la oportunidad de encontrarla por ti mismo. Eso es una palabra para decir lo mismo, una palabra diferente para decir lo mismo. Ojo con la escolaridad que está muy interiorizada en muchas. No, hay que responder la pregunta, no poner tarea, responder la pregunta. Bueno, yo creo que el pertinente para responderla es Bertrand. No es ni una palabra ni un código secreto, es solamente un detalle, una pequeña cosa, pero muy importante que se ocurre en la película. Y la película pudiera haber otro título. Mi título no era Caravaggio. Yo tenía otra idea que era similar, pero no importa. Y era una suerte de haber encontrado esa palabra. Y ahora digo, vale, Caravaggio es un buen título, pero no tiene nada que hacer con caramba. Yo ya vi la película, ya lloré con la película, tal vez la voy a volver a ver, tal vez, pero de todos modos voy a seguir buscando hay que ver la película, recomendamos mucho la película, de todas maneras hay que verla. Hay que verla, la hemos recomendado y ya la vi, probablemente la volveré a ver. Bueno, nos llegó el momento de despedirnos, yo no me voy a despedir sin recordar que la pregunta que te hice al principio, te la voy a volver a hacer otras veces, porque cuando los que nos dedicamos a la investigación, las preguntas tienen intención, las preguntas siempre tienen intención, ¿sí? Y entonces rápidamente voy a mencionar por qué una de las razones para hacerte esa pregunta de los 70 años es porque yo hasta los 34 años decía que era un acto de irresponsabilidad, que no era responsable traer más seres humanos a este planeta, que no era responsable, que era un acto de irresponsabilidad. Hasta los 34 años dije eso, ¿sí? Y durante 18 años sigo diciendo eso, pero adicionalmente digo que tener hijos e hijas es una gran oportunidad para poder aprender a ser mejores seres humanos, para aprender a ser mejores seres humanos. Gracias al paternaje que he hecho durante 18 años, soy mejor ser humano, sobre todo en mi proceso, en mi propio proceso de sanación, de ser mejor ser humano, de cuidar y de coincidir contigo. Los niños y las niñas vienen con todo lo necesario, los niños y niñas vienen con todo lo necesario para vivir bien, para cuidarse a sí mismo y para cuidar a los demás. Mucho por conversar. Muchas gracias, Bertrand, por haber aceptado nuevamente esta invitación. Esta no va a ser, esta es una de muchas otras, ojalá. Muchas gracias nuevamente a Andrea Castaño, que está atrás de esto, que hace posible este proceso técnico, comunicación digital. Nuevamente a Altor, muchas gracias y ojalá que participes más en este proceso, Altor, muchas gracias. Nuevamente Ángela y Felipe, colegas del proceso de desescolarización colaborativa. Les recordamos a la audiencia del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, muchas gracias por su participación y recordamos que esta es una actividad preparatoria, promocional del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales. Muchas gracias a todas y a todos por haber acompañado y nos encontramos hasta la próxima vez en Bogotá, ¿sí? Muchas gracias, Bertrand, por ese regalo que le hace falta a la humanidad realmente. Para mí la película fue surrealista porque era muy el ideal que uno lleva en la cabeza todo el tiempo trabajando en esto. Entonces, muchas gracias por eso.
mucho mejor que un libro de filosofía. Y buena noche por allá, entonces. Sí, gracias. Y mucha tranquilidad. repito, a ver cuando nos encontramos en Bogotá. Claro. Claro, dispuesto siempre. Bienvenidos. Siempre. Sí, gracias. Gracias, Artur, por la colaboración. Ojalá lo logremos pronto. Chao, que les vaya bien. Erwin, cuando tú tienes la respuesta de que la sindicación de Caraba, gracias. Vas a reír. Bueno, gracias. ¿Cómo? Bueno, buenas noches, buena tarde.